Bueno, bienvenidos una vez más a una clase de fisicoquímica. Espero que estén llevando bien la materia. Recuerden que cualquier duda que tengan, pónganse en contacto inmediatamente conmigo a través de la plataforma para despejar las dudas y bueno, poder seguir avanzando en el aprendizaje de la materia, ¿sí? Sé que esto es bastante complicado porque no podemos vernos, porque es más fácil cuando podemos interactuar, pero bueno, vamos tratando de hacer lo que mejor sale y es muy importante, ya que no tenemos la comunicación directa porque no nos vemos en el aula, que utilicemos las herramientas que tenemos a disposición para poder interactuar y que me puedan consultar aquellas dudas que todavía no terminan de entender, aquellas cuestiones que todavía no terminan de entender de los temas que hemos visto hasta ahora. Porque vamos a seguir avanzando y cada vez las cosas van haciéndose un poquito más complejas. Entonces es muy importante poder entender lo que ya vimos para poder seguir avanzando sin problema, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a dedicarle un apartado especial al tema densidad. Considero que es algo muy importante para aprender porque muchas veces se da la densidad como una fórmula química o una fórmula matemática en realidad y nunca se termina de entender bien de qué se trata la densidad o qué es realmente y cómo puedo imaginarme la densidad de los distintos materiales. Y para eso necesito lograr abstraerme e imaginarme algo que tal vez no podemos ver, ¿sí? Bueno, también la densidad es algo muy importante en soluciones. Nosotros ya empezamos a hablar de las mezclas homogéneas, que son las soluciones. Cuando armamos soluciones, muchas veces se trabaja también con la densidad. Y también conociendo la densidad podemos, ahora vamos a explicar con más detalle la fórmula, pero conociendo la densidad de un material podemos calcular su volumen o su masa en función de los datos que tengamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Eh, Bien, entonces, ¿qué es la densidad? A ver, la densidad es una relación entre masa y volumen, ¿sí? Si miramos esta fórmula, tenemos que este simbolito es una letra griega, la letra griega rho, que me indica, es el símbolo que se utiliza para hablar de la densidad, ¿sí? Este simbolito es la densidad. Así como esta M es la masa y la B corta es el volumen, rho, letra griega esta, es la densidad. ¿Qué me está diciendo esta ecuación que yo tengo acá? Me está diciendo que la densidad es igual a la masa dividido el volumen. O sea, como dice acá, la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Qué me querrá decir esto? Cantidad de masa por unidad de volumen. O sea, por cada uno de volumen, como podría ser el volumen, se mide en litros, se mide en centímetros cúbicos, se mide en mililitros, ¿sí? Si medimos el volumen en centímetros cúbicos, vamos a decir que por cada un centímetro cúbico de volumen tengo determinada cantidad de masa. ¿Y qué era la masa? Recuerdan que la masa es el peso de un material, ¿sí? Cuando empezamos estudiando la materia, decíamos que la materia era todo aquello que ocupaba un espacio y que tenía, y bueno, que tenía materia y que tenía un peso, ¿sí? La masa es el peso que tiene la materia. Cuanta más masa tengo, mayor es lo que va a pesar, ¿sí? El volumen, habíamos dicho que era el espacio que ocupaba un cuerpo o la materia, o una porción de materia, ¿sí? También habíamos dicho que eh, si yo tengo un cuerpo que ocupa determinado lugar, en ese lugar no puede haber otra cosa, ¿sí? Eh, era el ejemplo, teníamos el ejemplo del agua. Si nosotros introducíamos algo en un recipiente con agua, ¿qué sucedía con el agua? El agua tenía que correrse, las partículas de agua tenían que correrse para dejar pasar ese cuerpo. Eh, entonces, el volumen es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y cuando ocupa un lugar en el espacio, ese espacio no puede ser ocupado por otra cosa, ¿sí? Y la masa es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Un cuerpo que tiene mayor cantidad de materia
tiene más masa y por lo tanto es más pesado. No es lo mismo un bebé recién nacido que un hombre grande obeso, ¿sí? ¿Qué sucede? El hombre grande obeso tiene más materia, por lo tanto más masa y es más pesado que un bebé que acaba de nacer. Un bebé tiene menos materia y por lo tanto va a tener menos peso. Bueno, vamos a ver esto con un ejemplo muy grande, con una gran diferencia, ¿sí? Acá tenemos una bola de plomo y acá tenemos una bola de telgopor. Cuando hablamos de densidad, de lo que estamos hablando dijimos que era la cantidad de materia que había por unidad de volumen. O sea, que si yo tomo la misma cantidad de volumen del plomo y de telgopor, ¿sí? Puedo comparar cuánta masa tiene cada uno. A ver, miremos estos datos que tenemos acá. La densidad del plomo es 11,3 gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico son las unidades en las que se mide la densidad, ¿sí? Y la densidad del telgopor es 0,02 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué me están queriendo decir estos números? Me están queriendo decir lo siguiente, que por cada centímetro cúbico de plomo, yo tengo una masa de 11,3 gramos. Y por cada centímetro cúbico de telgopor, yo tengo una masa de 0,02 gramos. Entonces, si comparando volúmenes, lo que estoy haciendo al calcular la densidad es comparando volúmenes iguales, ¿sí? Es comparando cuánta masa tengo por unidad de volumen. 11 gramos por cada centímetro cúbico de volumen. 0,02 gramos por cada centímetro cúbico de volumen. Esto es lo que yo leo de este dato que tengo acá. Y así es como hay que leerlo. Entonces, comparamos volúmenes iguales. Vamos a suponer, yo lo traté de hacer lo más parecido posible, que los volúmenes de esta bola de plomo es igual al volumen de esta bola de telgopor. Comparando los mismos volúmenes, tenemos que el plomo tiene una masa mucho mayor que la del telgopor. O sea que el plomo es más pesado que el telgopor, ¿sí? Acá tengo más materia que en el telgopor. Acá tengo mucha menos materia. Y estos son los datos que me dan acá. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo comparo volúmenes iguales, la densidad lo que hace, la formulita esta de densidad, cuando yo divido la masa por el volumen, el resultado es este. Es poder comparar distintos materiales del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, por cada centímetro cúbico de plomo, yo tengo 11 gramos de materia y por cada centímetro cúbico de telgopor tengo 0,02 gramos. Bien, ¿qué me quiere decir esto? A ver, vamos a tratar de imaginarnos nuevamente un modelo de partículas. ¿Recuerdan lo que era un modelo de partículas? Que representábamos las partículas de la materia con pelotitas, con bolitas, ¿sí? Como tengo en estos dos dibujos. Y vamos a tratar de imaginarnos cómo podríamos ver esta bola de plomo y esta bola de telgopor si pudiéramos ver sus partículas que la forman. Bueno, el plomo al ser más denso, ¿qué me está queriendo decir? Dijimos que era más denso porque tenía más materia por unidad de superficie, ¿sí? Por unidad de volumen. Y que el telgopor tenía menos materia. ¿Y cómo representamos la materia? Bueno, las materias son precisamente las partículas. Dijimos que las partículas más chiquitas que existían, que formaban los elementos, que forman a su vez las moléculas y estas a su vez los cuerpos, son los átomos. O sea, que yo en un centímetro cúbico de plomo tengo muchos más átomos, o sea, muchas más partículas, que en un centímetro cúbico de telgopor. Por eso el plomo es más pesado que el telgopor. ¿Cómo tendría que hacer? O sea, ¿cómo tendría que ser el volumen del plomo y del telgopor, de mis dos bolitas, para que ambas pesen lo mismo?
podemos imaginar que acá tengo 1 kilo de telgopor y acá tengo 1 kilo de plomo. ¿Ven lo difícil que es poder comparar cuando tenemos volúmenes y pesos diferentes? ¿Cómo puedo saber? A ver, yo puse un ejemplo muy grande acá. Todos sabemos, sin que comparemos nada y sin que miramos nada, que el plomo es más pesado que el telgopor, porque lo hemos tocado, porque lo conocemos el material, pero hay veces que los materiales son muy parecidos y no podemos a simple vista distinguirlos. Por eso tenemos que entender lo que es el concepto de densidad. Yo cuando tengo un material que tiene una mayor densidad, quiere decir que ese material tiene más materia, tiene más partículas por unidad de superficie. Y repito, la densidad me permite comparar dos materiales distintos. ¿Por qué? Porque me iguala los volúmenes. Yo voy a estar comparando cuánto pesa 1 cm³ de un material y cuánto pesa 1 cm³ del otro. Y al poderlo comparar de esa manera, puedo realmente determinar cuál es más pesado o cuál es más denso, ¿sí? ¿Por qué el aceite flota en el agua? Si ustedes agarran un vaso y le agregan agua y aceite, van a ver que el aceite queda por arriba del agua. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque el aceite, primero que no se disuelven, ¿sí? Fundamental, porque si se disuelven tenemos otra historia. Al no disolverse quedan separados. Y el aceite queda por arriba del agua porque es más liviano. O sea, que si yo tuviera 1 cm³ de aceite y 1 cm³ de agua, tendría más partículas en el 1 cm³ de agua que en el aceite, ¿sí? Tengo más cantidad de materia en el agua que en 1 cm³ de aceite. Por eso el aceite es más liviano y siempre va a quedar por encima del agua. Bueno, para seguir aprendiendo esto y entendiéndolo, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio que está en internet, que los voy a invitar después a ustedes también a participar de este ejercicio. Pero vamos a grabar otro video para enfocarnos directamente a ese ejercicio específico, ¿sí?